En los próximos videos vamos a comenzar a identificar cuáles son algunos de los principales significados a nivel psicosomático y a nivel inconsciente de cada una de las áreas del cuerpo y algunos de los órganos del cuerpo. Es importante tener en cuenta este significado, pues nos va a dar una representación de qué es lo que nos quiere transmitir nuestro cuerpo a través de los distintos procesos de enfermedad o de somatización de las situaciones que se estén aconteciendo en nuestra vida. Si bien vamos a hacer un barrido rápido y una descripción rápida por la gran mayoría de órganos y zonas del cuerpo, es importante que cada vez que tengamos alguna enfermedad o estemos obviamente afrontando algún tipo de enfermedad con alguna persona, algún familiar, algún conocido, dentro de alguna sesión de coaching o de terapia y demás, pues nos remitamos directamente al diccionario de enfermedades que tenemos en nuestra plataforma para poder profundizar aún más, no solamente en lo que tiene que ver el significado de este órgano, sino para adicionalmente ver cuáles otros autores han hablado al respecto y poder profundizar más en lo que podría ser la causa psicosomática de las enfermedades. Es importante tener en cuenta algo acá en esta diapositiva, y es que las enfermedades se manifiestan en ciertas áreas del cuerpo según el dominio del piso cerebral que tenga esa área del cuerpo específicamente. Entonces vamos a recordar que tenemos nosotros tres cerebros. Esos tres cerebros son el cerebro reptil, el sistema límbico y la corteza cerebral, y esos tres cerebros tienen un campo de acción determinado en nuestro rostro y en nuestro cuerpo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando vemos que alguna manifestación se da en nuestro cuerpo o en nuestro rostro, en algunas de estas áreas, pues vamos a tener que determinar de primera mano cuál es el piso cerebral o cuáles son las funciones específicas del cerebro que controla esta área, para poder determinar también cuál sería el posible sentido de las enfermedades. Recordemos que el cerebro reptil, que es el cerebro básico, es el cerebro instintivo, es el cerebro relacionado al dinero, al trabajo, a la sexualidad, a los placeres de la vida, a la alimentación, a los instintos, etc. Controla desde en el rostro, desde la punta de la nariz hacia abajo, sería todo lo que tiene que ver con boca, con mandíbula, con mentón, como lo estamos viendo acá en esta imagen, la parte amarilla. Y en el cuerpo controlaría desde la cadera hacia abajo. Tiene que ver con los órganos reproductivos, tiene que ver con la cola, el órgano de defecación, de micción, tiene que ver con las piernas, el movimiento y demás. El sistema límbico estaría entre la punta alta o superior de la nariz a la punta baja de la nariz, es decir, contemplaría todo lo que es nariz y pómulos, tomando también los oídos. Y en el cuerpo estaría directamente relacionado a lo que es el tronco, desde la cadera, en la parte alta de la cadera, hasta lo que sería, pues digamos, el tronco sin tomar el cuello. Y la corteza cerebral sería desde la punta de la nariz hacia arriba hasta donde llega la fase de implantación de cabello por lo general, pero obviamente pues vamos a tener en cuenta toda la cabeza para algún tipo de enfermedad o de situación que se presente. Y en el cuerpo sería desde el cuello hacia arriba, sería parte de la corteza cerebral. El sistema límbico es el sistema de las emociones, recordemos, y el sistema de las emociones, pues precisamente aquí es donde se regulan y se concentran las emociones, en los órganos que están ubicados directamente en la caja torácica, como lo son el corazón, como lo son los pulmones, que son los dos órganos que más se encargan de la somatización de las emociones con respecto a la vida y en general pues las situaciones que nosotros vivimos. Y la corteza cerebral, que sería todo lo que es la parte de procesamiento lógico, lineal, racional, etc. Entonces, recordando un poco este tema y las áreas donde realmente tiene influencia cada uno de los cerebros, pues debemos entender que si tenemos alguna enfermedad que se somatice de la cadera hacia abajo, vamos a tener una relación directa con el control del sistema reptil. La mayoría de enfermedades que están de la cadera hacia abajo se relacionan a la sexualidad, se relacionan a lo que sería el sentido de la vida desde el punto de vista básico, desde el punto de vista instintivo, se relaciona a lo que sería la pareja, al desarrollo con los padres, porque está relacionado todo lo que tiene que ver con el componente de la sexualidad, entre otros. Y la gran mayoría de enfermedades que están en nuestro tronco se somatizan directamente a través de procesos emocionales no resueltos, conflictos emocionales que nosotros no hemos podido resolver.
Todas las enfermedades que se somatizan a nivel de cuello y de cara o de cabeza tienen que ver mucho con la manera en que procesamos la información, la manera en que entendemos la información del medio ambiente y cómo todo este proceso lógico y sistemático de esta recepción y manipulación de información que recibimos de nuestro entorno es lo que en algunos casos desencadena pues una enfermedad de cualquier tipo. Bien. Así como hemos dividido anteriormente las zonas del cuerpo según el tipo de cerebro que tengamos, pues vamos a hacer una descripción de los órganos igualmente de aquí en adelante, según las zonas del cuerpo y según el cerebro que tenga de preferencia. Entonces vamos a empezar con el cerebro o con el sistema de corteza cerebral, que estaría directamente relacionado con el cuello y la cabeza y las enfermedades que allí se puedan somatizar. Entonces vamos a iniciar con este tema. Lo primero que vamos a encontrar son las enfermedades de tipo directamente cerebral, es decir, afectan el cerebro, pero el cerebro como un órgano como tal. Algunas de las principales enfermedades son accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, son Alzheimer, vamos a irlas relacionando acá, algunas de las principales enfermedades que se manifiestan en estos órganos. No vamos a profundizar en cada una de ellas, para eso está el diccionario de enfermedades, pero sí vamos a dar algunos tips o algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, cuando implican un tema sanguíneo, cuando implican la ruptura de un vaso, cuando implican una hemorragia en el cerebro, hay que entender que no solamente está en función el órgano como tal, el cerebro, que sería el encargado de procesar a nivel lógico, racional y cómo nosotros entendemos nuestra realidad, sino que estaría de base la sangre, y como lo veíamos anteriormente en los sistemas, por la sangre es que nosotros llevamos la felicidad y llevamos el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Entonces, si llegase a haber una enfermedad como por ejemplo un accidente cardiovascular, pues implicaría que esta persona no está procesando de manera adecuada o no está interpretando de una manera adecuada las situaciones que vive en su vida y que muy probablemente se relacionen a temas de insatisfacción, a temas, por ejemplo, de emociones de orden negativo. Recordemos que el componente sanguíneo va muy hacia lo emocional también, entonces afecta directamente este tipo de aspectos. Y muy probablemente, si está en un área o una zona específica del cuerpo, por ejemplo un hemisferio o un cuadrante, pues se relacionaría directamente a la función de ese hemisferio o cuadrante el conflicto donde se está presentando. Si por ejemplo tengo un problema, un accidente cerebrovascular, pero que me afecta el hemisferio derecho, entonces estaríamos hablando de una afectación del hemisferio que es emocional, que se relaciona hacia las mujeres, hacia la madre, que se relaciona a las emociones, los sentimientos, entre otros aspectos. Quiere decir que allí podría estar directamente asociándose el conflicto. Pero si ese accidente cerebrovascular se da en el hemisferio izquierdo, estaríamos hablando que el conflicto se está relacionando principalmente al padre, a los hombres, a la pareja si es masculina, al dinero, al trabajo, a lo que sería el mundo, digamos, laboral o mundano, por no decir, y no directamente relacionado hacia las emociones como sería si se afectara el hemisferio derecho. El Alzheimer implicaría una pérdida digamos, la memoria o el querer evitar algunos de los aspectos de lo que ha sido nuestra memoria histórica, de lo que ha sido, por ejemplo, las situaciones o las vivencias que nosotros hemos tenido y que de una u otra manera perdemos el control sobre estas emociones y sobre estas vivencias, y allí es donde se empiezan a generar algunas de las somatizaciones del Alzheimer, como la pérdida de la memoria, por ejemplo, en algunos casos temblores, en otras manifestaciones que se dan asociadas hacia este tipo de enfermedades. Entonces, para entender el cerebro y entender qué nos afecta en el cerebro, pues debemos remitirnos a lo que sería la función del cerebro, que en este caso sería el procesamiento de la información y la codificación de esa información en redes neuronales. Según el área del cerebro que se ve afectada, entenderíamos que allí es donde se está originando el conflicto según el hemisferio o el cuadrante. Bien, los ojos. Los ojos tienen múltiples significados. Los ojos son la capacidad de ver e interpretar mi entorno, mi realidad, es decir, cómo los estímulos visuales, cómo lo que yo veo de mi entorno, mi realidad, afecta directamente
mi componente interior, mi componente de procesamiento lógico y racional, porque estamos hablando de corteza cerebral, pero afectaría también la visión de mi vida en el momento presente, a mediano plazo y a largo plazo. Por ejemplo, las enfermedades en las cuales perdemos la capacidad de visualización, si perdemos la capacidad de ver las cosas que están a lo lejos, es muy probablemente porque nosotros estamos viviendo un momento confuso en el cual no vemos claramente nuestro futuro, es decir, no tenemos una claridad de lo que va a pasar en nuestra vida, vemos el futuro como algo muy incierto y por eso nuestros ojos se manifiestan de manera física, haciendo borroso la visión hacia lo lejos o sencillamente cortando, en algunos casos, la visión hacia lo lejos. Esto sería la representación de lo que el cuerpo nos dice o nos muestra a través de lo que sería nuestro proceso de pensamiento. Ahora, si la visión se me hace dificultosa, pero de cerca y no de lejos, es porque muy probablemente mi presente o mi futuro muy cercano es el que yo veo conflictivo y es donde está generándose el inconveniente. Entonces, esta sería una clara manifestación de que hay que cambiar los puntos de vista de las situaciones que nosotros tenemos para mejorar nuestra visión. Igualmente, si la visión es borrosa es porque no vemos claramente nuestro entorno, porque no estamos entendiendo claramente las situaciones que se presentan, las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces sería una manera en la que el cuerpo nos retroalimente, nos dice cómo estamos procesando ese tipo de información que vemos alrededor nuestro. Cuando ya definitivamente hay una ceguera o una pérdida de la visión en un ojo específico, entonces entraríamos a hablar o a entender qué tipo de ojo, cuál es el ojo, perdón, para poder entender qué tipo de conflicto sería. Recordemos siempre que todo lo que tenga que ver con la parte derecha del cuerpo lo controla el hemisferio izquierdo y todo lo que tenga que ver con la parte izquierda del cuerpo lo controla el hemisferio derecho. Todo lo que sería el hemicuerpo y la hemicara derecha se relaciona directamente a los hombres, a la pareja si es masculina, al padre, al dinero, a la lógica, a la razón, al trabajo. Y todo lo que sea la parte izquierda del cuerpo se relaciona a la madre, a la mujer, a la pareja si es femenina, las emociones, los sentimientos, la creatividad y el yo interior. Si mi ojo derecho es el que se apaga, es el que deja de ver, es porque inconscientemente no quiero mirar esos componentes que realmente me están afectando de mi vida. En este caso, si es el derecho, estaríamos hablando directamente de la relación con el padre, con la parte económica, con la parte masculina. Y si es el izquierdo, la parte o el componente femenino. Bien, la nariz. Bueno, me devuelvo un poquito a los ojos. Entonces, los ojos son la capacidad que tenemos de entender e interpretar nuestro medio ambiente, las situaciones y las personas que se están desenvolviendo en ellas, pero los ojos también, como dicen comúnmente, los ojos son la ventana del alma. ¿Y qué quiere decir esto? Pues en los ojos se manifiesta, en los ojos y en los órganos circundantes a los ojos, se manifiesta nuestra satisfacción o no con la vida, nuestro estado espiritual, por así decirlo, con respecto a lo que sería nuestra vivencia terrenal. Por ejemplo, si estamos deprimidos, si estamos agotados, si no encontramos sentido a la vida, si tenemos conflictos fuertes hacia la vida, muy probablemente todo esto se vaya a somatizar directamente en los ojos. ¿Cómo se somatizan? Pues bien, con algunas de las enfermedades que hemos visto. Si estoy cansado, por ejemplo, de la vida, voy a tener ganas de rascarme los ojos frecuentemente, picazón en los ojos, ardor en los ojos. Si por ejemplo mi vida siento que no tiene mucho sentido, estoy perdiendo el sentido, muy probablemente se me empiecen a resecar los ojos. Si empiezo a entrar en depresión o en conflictos fuertes emocionalmente, muy probablemente la parte del párpado abajo se empieza a cuartear en la piel y ese cuarteamiento queda como la arena en un desierto o la tierra en un desierto, que tú la ves totalmente cuarteada, fragmentada. Esos son signos de depresión, por ejemplo. Y ya agotamiento físico o agotamiento mental, estamos hablando de ojeras manifiestas en los ojos. Bien, ahora sí, pasando al tema de la nariz, encontramos que la nariz está directamente asociada en el rostro al sistema límbico. Los ojos harían una parte importante también del sistema límbico. Si el ojo está un poco más arriba, conectaría más con la corteza cerebral, pero en el rostro
la nariz tiene un papel fundamental dentro del sistema límbico porque la nariz conecta directamente con nuestra amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral es el punto de mando y control en el cerebro de nuestro sistema límbico. En el cuerpo, el punto de mando y control del sistema límbico es el corazón, pero en el cerebro la amígdala es la que conecta directamente con el sistema límbico o sistema emocional. Y la amígdala está directamente conectada con la nariz. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que dentro de nuestros procesos de interpretación de la información a través de la corteza cerebral, es decir, la capacidad que tenemos de analizar nuestras situaciones y nuestro entorno, con la nariz analizaríamos directamente nuestras situaciones emocionales en nuestro entorno. ¿Qué tiene que ver la nariz con el manejo, por ejemplo, la somatización de las enfermedades? Si la nariz es el componente emocional dentro de nuestro rostro y conecta con nuestra amígdala cerebral, pues por allí es donde se van a desencadenar la gran cantidad de emociones que nosotros tenemos. Uno de los aspectos claves en el cerebro es que lo que más recuerda son los olores. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a la cocina y están haciendo una comida que era la comida que hacía la mamá o el papá o la abuelita y hueles nuevamente ese tipo de comida, tu cerebro va a detonar muy probablemente unos recuerdos asociados hacia la manera en la que cocinaba la mamá, el papá, la abuela, en fin. Igualmente con las parejas, cuando vamos en la calle sentimos el aroma de la loción que usaba una pareja o que utilizaba una pareja, un familiar, una persona querida, inmediatamente me va a detonar toda una serie de recuerdos emocionales asociados hacia esta persona. Entonces, ese es un componente importante porque es donde nosotros vamos realmente a generar procesos de recordación y de afianzamiento de todas nuestras ideas y nuestros conceptos emocionales a través de la interpretación de la realidad. ¿Qué tipos de enfermedades son muy comunes? El catarro, la rinorrea, la rinitis alérgica, las gripes que afectan directamente la nariz. En estos casos, cuando por ejemplo hay gripes, no solamente es una afectación de la nariz, sino es una afectación en general del cuerpo, pero se da muy notoriamente a veces en la parte de la nariz y esto indicaría, por ejemplo, que hay ya una fatiga o un cansancio emocional hacia un tipo de situación específica y lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo es aislarnos, alejarnos o descansar de este tipo de situación. Entonces, cuando nos dan gripas, por ejemplo, es la manera en la que el cuerpo nos dice vaya descanse, vaya desconéctese de eso que está viviendo, que le está dificultando obviamente su interacción emocional y le está dificultando a usted la relación que tiene con usted mismo y con los demás. Entonces vaya desconéctese, vaya descanse. Ese sería como el significado de la gripa. Cuando hay, por ejemplo, rinitis, la rinitis se puede presentar por múltiples aspectos alérgicos. Dependería de cada uno de los aspectos alérgicos el significado de la rinitis, pero a nivel general sería como que sentimos un ataque hacia nosotros que viene desde el entorno, que viene desde una persona, viene desde una situación específica. Por ejemplo, cuando hay alergia al polen, cuando el polen entra por la nariz, inmediatamente se disparan nuestros anticuerpos, se disparan nuestros sistemas de defensa y eso hace que esa disparada sea realmente una reacción de protección emocional de nuestro cuerpo hacia nuestro ambiente o entorno. ¿Qué significa el polen? Bueno, el polen puede significar una pareja, puede significar la relación con los padres, puede significar la relación dificultosa que tengo conmigo mismo, puede significar para mí múltiples aspectos, pero en últimas el cuerpo va a reaccionar activando nuestro sistema de defensa porque sentimos un ataque del exterior. Esas serían, por ejemplo, las alergias y las alergias somatizadas directamente desde el componente nariz. La nariz es la manera también en la que nos relacionamos con las demás personas a nivel emocional. Entonces, si por ejemplo somos muy sociables, vamos a tener narices mucho más grandes, mucho más prominentes. Si somos más introvertidos, vamos a tener narices un poco más delgadas, como lo hemos visto en el curso de morfopsicología. Y esa sería como la descripción general, cómo nos relacionamos emocionalmente con nuestro entorno. En la parte de los oídos, el relacionamiento sería también con el entorno, pero a través de lo que escuchamos del entorno. Y aquí viene un punto importante, y es que lo que muchas veces nos genera más frustración de nuestro entorno es precisamente lo que escuchamos y permitimos escuchar del entorno.
cada vez que nos dicen que no podemos hacer algo, que no merecemos hacer algo, que nosotros no somos capaces, que nosotros somos feitos, que somos de una manera, que somos de la otra. Todo ese tipo de cosas negativas que entran por los oídos son muchas veces las que se codifican en redes neuronales negativas y nos generan frustración. Entonces, las enfermedades que se somatizan directamente en los oídos están relacionadas hacia lo que escuchamos de los demás, hacia lo que nos permitimos recibir de los demás, que no necesariamente en algunas ocasiones es positivo, sino que en muchas ocasiones termina siendo negativo. Y el oído, interiormente, las estructuras del oído, pues son aquellas que nos dan también el equilibrio. Entonces, nuestro equilibrio corporal, la capacidad que tenemos de caminar derechos, la capacidad que tenemos de estar de pie, inmóviles, nos la da los oídos porque son los que van regulando el equilibrio en nuestro cuerpo. Entonces, si hiciéramos, digamos, un resumen de lo que serían las posibles somatizaciones de las enfermedades en los oídos, serían los mecanismos de defensa que tenemos para aislarnos de esos aspectos o de esas palabras negativas que recibimos del entorno, o también de mantener el equilibrio dentro de nuestra propia vida. ¿Qué enfermedades se encuentran? Por ejemplo, dolor en los oídos. Cuando nos dan dolores en los oídos es porque nos duelen las palabras que hemos recibido de otras personas, los comentarios que recibimos de otras personas, y eso que recibimos de los demás nos empieza a generar un dolor físico porque también hay un dolor emocional directamente implícito en ellos. Por ejemplo, la otitis, la inflamación del oído y todo lo que tenga que ver con inflamación, recordemos, es el no liberar, el no soltar, el no dejar pasar, sino el retener. Y al retener, evidentemente, entre más retengamos, más inflamación se genera. Entonces, en este caso, lo que estaríamos reteniendo son también palabras, comentarios negativos de las personas y demás. Pero recordemos que podemos escuchar muchas cosas, pero depende de nosotros el saber qué dejamos que entre a nuestra mente y qué sencillamente omitimos para que no nos genere ningún tipo de afectación. Cuando encontramos, por ejemplo, un tinnitus, que es un zumbido y un ruido constante en el oído, es porque muy probablemente no estamos escuchando nuestra propia voz interior, cuando no estamos escuchando lo que nosotros mismos desde nuestro interior creemos que es la realidad o la verdad de las cosas, sino que nos basamos más en lo que los demás piensen, etc. Y las alucinaciones auditivas estarían muy relacionadas hacia temas que dentro de mi mente se procesan, que no son realmente exteriores y que se procesan porque hay conflictos no resueltos. Entonces, cuando escucho de pronto palabras o personas hablándome, no es que realmente lo esté haciendo a través de mis oídos, sino que mi mente está generando ese tipo de diálogos internos para poder resolver los conflictos que haya que resolver, pero evidentemente tiene mucho que ver con la capacidad de haber escuchado a los demás o de escucharme a mí mismo. Igualmente las deformaciones en las orejas, cuando de pronto por deformación no se forma alguna oreja o se pierde la capacidad auditiva en un oído, pues sencillamente si no se está formando la oreja o se pierde la capacidad auditiva en el oído es porque queremos omitir todo tipo de interacción en ese oído específicamente. Y ahí entraríamos en la relación de ver qué tipo de componente auditivo es el que no queremos escuchar, si sería el paterno o el materno, es decir, el masculino o el femenino. Con respecto a la boca y la garganta, recordemos que la boca hace parte importante del desarrollo oral del niño, y el desarrollo oral es el desarrollo de lo que tiene que ver con la relación, el dar y el recibir afecto directamente. Esta etapa oral se da cuando se está recibiendo la lactancia materna. La manera en la que nosotros recibimos inconscientemente la lactancia es como el afecto que nos da la madre a nosotros a través de la alimentación, a través del seno, y de allí se crean todos los códigos inconscientes para asociar, digamos, posteriormente, todo lo que tiene que ver con la alimentación con el desarrollo afectivo y emocional. Y esto se canaliza directamente en la boca. Entonces, en la boca vamos a encontrar muchísimos significados, pero principalmente el mayor de todos sería la etapa de desarrollo oral, es decir, la recepción que hemos recibido nosotros de amor y de cariño, principalmente transmitido a través del amamantamiento o la comida.
Adicionalmente a esto, a la cantidad y calidad de recepción de cariño que recibimos y el desarrollo adecuado emocional que recibimos, con la boca también nosotros podemos hablar, podemos expresarnos. Entonces, las enfermedades y el significado de la boca también es la capacidad de expresar todo aquello que nosotros pensamos, todo aquello que nosotros sentimos. Y adicionalmente, en la boca, en la parte interna, la lengua, que vamos a verlo en una diapositiva más adelante, implicaría el poder degustar y el poder hablar también. Entonces, tanto la boca como la lengua nos da la capacidad de hablar y transmitir nuestras ideas. ¿Qué tipo de, por ejemplo, enfermedades encontramos en la boca? Una afonía, cuando yo pierdo la capacidad del habla. Cuando pierdo la capacidad del habla es porque precisamente estoy perdiendo la capacidad de expresarme. No quiero expresarme o no puedo expresar algunas de mis emociones y sentimientos de manera adecuada y pierdo inmediatamente la capacidad de hablar a los demás. O cuando mi voz se reduce al mínimo, por ejemplo. Cuando tengo diferencias en lo que sería el tono y el timbre de la voz con mi cuerpo. Ese también es una manifestación de que muy probablemente haya un conflicto. Por ejemplo, personas muy pequeñas, muy menuditas, pero con unos vozarrones muy grandes. Eso implicaría que hay una incoherencia entre lo que sería la estructura física de la persona y su capacidad del habla. E igualmente personas muy grandes, muy robustas, muy fornidas, pero que tienen unas vocecitas que no concuerdan directamente con lo que sería su estructura. Entonces allí encontramos unas diferencias que no son muy armónicas y que nos estarían generando una manifestación de problemas de comunicación. Si tengo una voz muy gruesa en la comunicación, muy probablemente lo haya aprendido sencillamente de mis padres o haya entendido que una manera para que me escuchen y para que me tomen en cuenta es tener una voz muy gruesa, muy fuerte, porque tengo un carácter muy grueso y muy fuerte a la hora de expresar. Pero si de pronto tengo una vocecita de este tipo, pues sencillamente es porque muy probablemente no haya desarrollado la capacidad realmente de expresión a nivel de madurez, a nivel de libertad, y sencillamente mi expresión esté siendo todavía como con un timbre y un tono infantil o de niño, porque no pude expresarme de manera adecuada precisamente en esas etapas, y en este momento pues sencillamente sigo manifestando esa misma expresión. El cáncer en la boca es cuando el cáncer es una enfermedad autoinmune, es decir, como que nuestras propias células nos atacan a nosotros mismos, y en este caso sería, si nuestras propias células nos atacan a nosotros mismos, es porque nosotros mismos nos atacamos inconscientemente a nosotros mismos. Y en este caso, si se manifiesta en la boca, sería porque nos atacamos a nosotros mismos por aquellas cosas que hemos dicho o que no hemos dicho, por aquellas cosas que hemos recibido o que no hemos recibido a nivel emocional o a nivel de desarrollo emocional en el niño. Bien, continuando con lo que sería la boca y el aparato como tal de la boca en temas digestivos y de habla, encontramos la lengua. La lengua tiene unas diferencias notables con respecto a la boca, en el sentido en que en la lengua, por ejemplo, están las papilas gustativas. Estas papilas gustativas se pueden ver afectadas en un momento dado porque podemos perder la sensación o percepción o capacidad de degustar nuestros alimentos, y esto se daría o se reflejaría en la pérdida de capacidad de disfrutar y saborear nuestra propia vida. Cuando necesitamos, por ejemplo, comer con mucha sal porque no le sacamos sabor a los alimentos, pues muy probablemente es porque en nuestra vida no tengamos tampoco mucho sabor. Cuando, por ejemplo, no podemos y perdemos totalmente la capacidad de degustar esos productos o esos alimentos, es porque hemos perdido totalmente la capacidad de sacarle el jugo, de sacarle el sabor, de sacarle el gusto a las cosas que nosotros hacemos en la vida. Igualmente en temas de habla se dan muchos problemas en la lengua que limitan o dificultan la capacidad de expresión, y allí estarían enmarcados directamente problemas en la capacidad de expresión. Entonces, la lengua, para ir resumiendo, sería la capacidad de hablar, de expresarnos, la capacidad de degustar la vida, la capacidad de sacar los sabores de cada una de las cosas que comemos, y en este caso inconscientemente sería los sabores de cada una de las situaciones o con las personas con las cuales nos relacionamos. Por ejemplo, enfermedades como la fascia tiene que ver mucho con un componente cerebral.
la pérdida del habla por problemas cerebrales. Estaríamos hablando de que algunos de los procesamientos lógicos o lineales que hemos tenido pues me generan una dificultad precisamente de expresar este tipo de pensamientos o sentimientos, y ahí es donde vienen problemas como la afasia. El tartamudeo sería directamente relacionado hacia una inseguridad muy profunda a la hora de expresarnos, por ejemplo, entre otros aspectos. Y para terminar, los dientes juegan un papel fundamental en lo que es nuestra autoestima, nuestro autocuidado, nuestra autoaceptación. Entonces, en los dientes vamos realmente nosotros a evidenciar qué tanto nos apreciamos, qué tanto nos queremos y qué tanto confiamos en nosotros mismos a través de la sonrisa, a través del cuidado, por ejemplo, de nuestros dientes. Existen enfermedades como el bruxismo, que es el rechinar de los dientes, el entrar en fricción los dientes constantemente. Muchas veces el bruxismo se da de noche, muchas veces se da de noche, de día, también se puede dar. Y el bruxismo implicaría un alto nivel de pensamiento, pero una poca capacidad de expresión. Es decir, hay tantas ideas y la cabeza da tantas y tantas y tantas vueltas que a lo último no podemos expresarlo o no queremos expresarlo todo, y nuestro cuerpo inconscientemente trata de expresarlo con esa fricción entre los dientes, con ese bruxismo. Los dolores en los dientes estarían asociados a dolor a cosas que precisamente no podemos expresar tan bien, o en un momento dado, como los dientes tienen mucho que ver con nuestro autocuidado, nuestra autoaceptación y nuestra autoestima, este dolor en los dientes estaría relacionado también a lo que nos duele a nosotros mismos, no querernos, no valorarnos y no apreciarnos lo suficiente en un momento dado. Y lo que tiene que ver con el sarro, con las imperfecciones en los dientes, con las separaciones de los dientes y demás, marcarían muy probablemente una falta de cuidado propio y una falta de autoestima. Entonces, este sería como los significados de los principales órganos y zonas relacionadas directamente a lo que sería la corteza cerebral o a lo que sería la parte directamente de la cabeza. Nos faltó la parte del cuello. El cuello sería todo lo que tiene que ver con la impotencia, con la capacidad también de hacer las cosas, con la energía con la que hacemos las cosas, que conectaría o sería el conector directamente entre la corteza cerebral y nuestro sistema límbico. Aquí el cuello tiene un papel bastante importante y relevante, porque el cuello es precisamente eso que nos permite conectar la cabeza con el tronco, es decir, la corteza cerebral, el procesamiento lineal, con las emociones y los sentimientos. Y en el cuello se somatizan directamente enfermedades asociadas a la capacidad de hacer las cosas, la impotencia en el hacer las cosas, no una impotencia sexual, sino en el hacer las cosas, se manifiesta directamente en el cuello. El cuello también implica la capacidad de tragarnos las cosas en la vida, directamente el sistema digestivo o la alimentación directamente. Entonces, si tenemos dificultad en pasar algo, en alguna situación o alguna persona, se va a ver directamente afectada la zona del cuello. Cuando, por ejemplo, tenemos la dificultad de mirar hacia un lado, cuando empezamos a tener tortícolis, que no podemos voltear a mirar hacia algún lado, hacia el lado que no podemos voltear es hacia el lado donde está el conflicto. Si, por ejemplo, yo no pudiese voltear porque me genera dolor voltear hacia mi derecha, es porque no puedo voltear a ver el pasado o las situaciones o las personas en mi pasado relacionadas a lo masculino, al padre, al dinero, etc. Y si no lo puedo hacer hacia la izquierda, sería ver el pasado o lo que acaba de suceder con respecto a lo femenino, las mujeres, las emociones, entre otros aspectos importantes. Eso es a nivel general también la descripción del cuello. Nos vemos en los próximos videos para poder ver la descripción del tronco, que sería el sistema límbico, y de la parte baja del cuerpo, que sería directamente el sistema reptil. Muchas gracias.